Estamos a instantes, este es el acceso que ayer marcábamos como el número 1. Ahí viene el auto. Muéstramelo, Jota. Veamos a ver si pasa. Cuidado, Jota, córrete hacia acá. No quiero que te atropellen. Pasa rápido. No está solamente el marido. Está solo el marido, por lo menos lo que vimos acá. Sí. Va atrás. Igual que ayer. Sí, igual claro. Que ayer. Podría haber ido atrás. Vamos, va atrás, sí. Sí, va atrás. Me confirman que va atrás. A ver, tenemos una cámara acá. Yo dejo la cámara, voy a ir al otro sector. Tenemos un segundo equipo para poder captar la llegada de Katy Barriga. ¿Les parece? Dale, Rafa, corre nomás. Rafa está haciendo todos los pasos que tiene que hacer en una semana, en 2 días. No, impresionante el rol de Rafa. Vamos a retomar un poquito porque vamos a rectificar un poquito la información, Marisa, ¿te parece? ¿Hacia dónde se iría Katy Barriga? Porque tú te veo así, buscando toda la información, tú nos tienes un detalle. No, lo que pasa es que hay un centro penitenciario en San Miguel, pero también hay en San Joaquín, entonces lo va a determinar el juez en el momento en que se disponga. Hay 2 opciones. Evidentemente. Puede ser esas 2 opciones. Claro, pero tiene que ser evidentemente un centro especialmente de mujeres, no puede ser uno, y va a estar privada, digamos, o separada de la población que está condenada, como debieran ser todas las personas que están en prisión preventiva, ¿te das cuenta? Te hago una pregunta, Marisa. Cuando la Fiscalía pide prisión preventiva y la defensa opta por pedir arresto domiciliario total, el juez o la jueza puede determinar una medida cautelar menos gravosa incluso que la que pide la defensa. No, eso la verdad es que no lo he visto. Normalmente la defensa es la que pide una medida cautelar menos gravosa y está entre esas 2 opciones. No he visto ningún juez que diga no, voy a dar solamente firma. Claro. ¿Ya? Pero probablemente la defensa, porque la verdad es que no vi toda esa larga argumentación de la defensa, no solamente ha dicho dele arresto domiciliario, sino que lo que ha dicho a que no se le conceda ninguna medida porque no están los presupuestos del delito. Lo que leí es que habrían discutido, ¿cierto?, o cuestionado el tema de que no hubo un enriquecimiento personal, claro, respecto de Katy Barriga. Y bueno, repitiendo lo que hemos dicho el día de ayer, aquí lo que se le está imputando a Katy Barriga es un delito de fraude al fisco, donde lo relevante es el perjuicio que se le ha causado al Estado, al fisco de Chile, y no el enriquecimiento personal de ella, porque podría eso constituir otro delito que no se le ha imputado. Marisa, justamente sobre eso ella sube un extracto a sus redes sociales y el único extracto de su defensa que pone es justamente donde dice que no hay enriquecimiento personal sobre estos fondos que son estos 31.000 millones de pesos. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, bajo su expertise de profesionales, hemos visto a una Katy que se da 4 vueltas en el auto para entrar a tribunales, que se pasa por el asiento de atrás, que le dice al marido, déjame caminar tranquila. Hay todo un show montado más, sus redes sociales. ¿Esto es una forma también de formar un show paralelo para desviar un poco la atención de lo que suceda dentro del tribunal? Yo diría que sí, en términos comunicacionales, pero en términos judiciales, Marisa, no creo que dé mucho resultado. No sé si el juez está viendo las redes sociales. No, claro, bueno, todo esto ha sido, de alguna manera decirlo, un show. Precisamente un show porque ella tuvo un desempeño bastante, ¿cómo llamarlo? Mediático, particular, que estaba destinado a hacer show. Como si ella hacía show, era parte del show. Y esto es la consecuencia de haber hecho el show todo su tiempo. Ahora, es precisamente lo que decía la Yami, precisamente para que no hablemos del detalle, porque ayer el detalle de los correos del marido, de la cantidad de collares que se compraron, de que se lo mandaron a una diputada, en fin. O sea, pudimos haber entrado a todo ese detalle, pero ahora estamos hablando de las vueltas que se da. O sea, lo que tú dices, Yami, está pero 100% perfecto. Oye, me entregan información que al parecer en San Miguel los gendarmes estarían preparados para recibirla. Al parecer, si se va a prisión preventiva sería en San Miguel. Vamos a escuchar lo que dice en vivo, después les cuento. Quería referirme al día de ayer, que lamentablemente no se transmitió mi defensa. Los medios de comunicación no publicaron la defensa. Y bueno, comenzó a la 1 de la tarde y terminó como a las 16:30. Y lamentablemente... Lo que estábamos escuchando era su Instagram. Era el Instagram, era lo único que ha dicho, porque una vez más la llegada fue caótica, pero lo que habló Katy Barriga hoy fue a través de sus redes sociales cuestionando que no se había dado publicidad a la de su defensa, que lo podríamos mostrar también, es lo que ella sube en el día de hoy, pero lo que yo les estaba diciendo, ahí la estamos viendo bajar para entrar al centro de justicia, entonces a esta audiencia donde vamos a ver las cautelares, pero me dicen que si quedara en prisión preventiva efectivamente se iría
a San Miguel, que Gendarmería está preparado, Gendarmería de San Miguel, por si esto sucede. Y sí es súper importante donde queda en prisión preventiva. Recordemos que hace poco se conoció en Copiapó estas personas que estaban en prisión preventiva y fueron golpeados y acuchillados, y esto por eso es tan relevante donde quede, porque todavía no son personas que sean culpables, sino que están en preventiva, y eso, Marisa, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, eso es, bueno, es un tema bien a discutir en el mundo jurídico, no solamente en el mundo jurídico, es el uso de la prisión preventiva. Se dice que aproximadamente un 10% de las personas que son formalizadas quedan en prisión preventiva. Esas son más o menos las tasas que tenemos en nuestro país. Y claro, está todo lo que tiene que ver con el principio de inocencia. Pensemos que además, hay estadísticas bien relevantes de personas que han estado en prisión preventiva y luego son absueltas. O sea, que estuvieron injustamente detenidas, y eso es bien relevante, ¿ya? Y eso le puede generar un perjuicio al Estado, ¿no? Claro, obviamente esa persona que estuvo detenida tiene toda la posibilidad de demandar al Estado por haber estado privado injustamente de libertad. Ahora, perdón, Mari, que lo que tú decías, Mari, antes temprano, ¿cómo se irá vestida hoy? Si la vemos, está con un pantalón más holgado, está con una camiseta, siempre muy prolija, Katy, hay que decir, pero lleva un bolsito en la mano. ¿Será que lleva ahí unas calcitas, una zapatilla para irse directamente al...? Bueno, Es una cartera más grande, sí. Es un bolsito, ¿no? Como el que llevaba ayer, que era una cartera chiquitita. ¿Está llegando la otra fiscal o no? Pero no necesariamente significa eso. Cuando una persona queda privada de libertad, la familia se encarga de hacerle llegar ropa y cosas. ¿Le pueden llevar ropa después? Sí, claro. Pero ella puede que se lleve algo propio. Sí, también. O sea, pero en realidad cuando alguien llega a la cárcel le quitan todo, ¿no? No puedes llevar así tus maletas y tus cosas, no podrías llevarlo. Después te pueden pasar tu ropa, digamos, si vos llevas una teñida. Desde que se decreta prisión preventiva, te lo voy a preguntar por lo que decía la Yami, que estaba perfecto. Desde que se decreta prisión preventiva, ella ya no puede tener acceso a su celular, por ejemplo, o sí tiene acceso hasta que llega a la cárcel, y podemos ver una historia de Katy Barriga yéndose a la prisión preventiva, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí es donde viene Gendarmería en un carro especial de Gendarmería y se lleva a las personas que están privadas de libertad al destino, que sería una cárcel eventualmente, como dijimos, la de San Miguel. Pero en el lugar de tránsito Está llegando ustedes ahí nos mismo, comentaban Ahí ayer. mismo, entonces ahí se produce una primera revisión para que ya cuando ingresa al carro de Gendarmería no lleve especies, por supuesto. Ya. Entonces, se supone que no pueden tener acceso ni a celular, pueden tener, según el régimen específico de la cárcel, en los momentos en que ellos pueden hacer llamadas, pueden recibir visita, todo eso está reglamentado. Entonces, no es que ella se lleve todas sus cosas, digamos, a la cárcel. Claro, pero incluso cuando les dan prisión preventiva, vamos a ver qué sucede en este caso. Ahí estábamos viendo cómo llegaba la fiscal Constanza Encina, pero muchas veces incluso salen esposados. Yo no sé de qué depende eso. Sí, claro, es que son las normas, el uso de Gendarmería, la reglamentación de Gendarmería hace que las personas vayan esposadas porque pueden fugarse, evidentemente. Entonces, eso es común para todos. Y con este chalequito, ¿cierto?, que todos conocemos, amarillo, es bien fuerte para alguien que nunca ha estado en la cárcel, por supuesto. Ahora, A mí en me este parece caso, raro peligro de fuga no hay. y Perdón, el dale. reparo de madre cuidadora, ustedes que están más informados sobre el tema de la maternidad, ¿cómo no puede protegerla de no ir presa? De no ir La a fiscal un- dijo claramente que no es para nada un impedimento. Esa fue la declaración que escuchamos hace instante, ahí la Marisa nos puede ayudar. Claro, es como lo que dije hace unos minutos. Esta circunstancia no es una circunstancia que esté establecida en la ley, sino simplemente lo que está haciendo la defensa, apelando a un tema humano, haciendo eco, como dije, de perspectiva de género. En muchos casos, ¿cierto? Hay mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos, efectivamente, y están, por ejemplo, postrados. Por eso, Entonces, pero es un tema es más una- de ética que legal, Claro, entonces. humana. Es como si el juez tiene la balanza de decir, bueno, me inclino por esta medida o me inclino por otra. Entonces, claro, yo juez, probablemente si me acreditan que una persona no tiene con quién dejar a su hijo, que está postrado, en vez de darle una prisión preventiva, le daría un arresto domiciliario porque le permitiría cuidar a su hijo. Pero en este caso digo que eso no nos consta, no sabemos que tenga esa situación personal Y está y el además marido. tiene una red de apoyo bastante importante que eso no concurriría en este familia. caso. Ayer la fiscal, cuando se pide una medida cautelar, se tienen que dar ciertos argumentos, o estos argumentos, de hecho decía la fiscal, son criterios objetivos que están en la ley. Un criterio es el peligro de fuga y el otro es la gravedad del delito, y es allí donde argumentó la fiscal, o incluso las penas que arriesga ese delito. En este caso, Marisa, con tu expertise, que eres ex fiscal, desde tu punto de vista, ¿qué medida cautelar corresponde?
A ver, la ley da parámetros para establecer una prisión preventiva, que son la gravedad del delito, el carácter del delito, el número de delitos que se le imputan, ¿cierto? Son todas consideraciones, y el haber actuado en grupo, ¿cierto? También son consideraciones que fundamentan una prisión preventiva. El peligro de fuga es algo adicional, que incluso si no se dan esas características, pero si hay peligro de fuga, tenga una pena baja, también lo puede dar la prisión preventiva. Pero en este caso, estas 4 consideraciones que te he dicho concurren todas por la gravedad, como señalamos, del delito, la pena probable. Esto es una prognosis que hace un tribunal en general. A ver, si esta persona es condenada, ¿quedará privada de libertad efectivamente porque la pena es alta o no? O sea, desde tu punto de vista, Katy Barriga debiese quedar en prisión preventiva. Debiera quedar en prisión preventiva porque es la pena, es la medida cautelar más alta, más gravosa, y que está destinada a los delitos más graves, con la prognosis que estoy señalando. Ahora, tú lo dijiste ayer, Marisa, y tú nos dijiste probablemente la defensa, bueno, antes de ayer, cuando esto partió, dijiste probablemente la defensa lo que va a decir es que ningún peso fue a parar al bolsillo de la exalcaldesa Katy Barriga. Y efectivamente ese fue el fuerte de la defensa. Sí. Pero ese era otro delito, que no se le estaba imputando. Claro, es que aquí, claro, como hemos venido diciendo ya desde hace, ¿cuánto estamos en esto? Hace 3 días, es que lo que hay aquí, uno puede observar, y lo dijo la fiscal también, es que hay un beneficio personal de Katy Barriga. O sea, se usaron los fondos fiscales, municipales, no para las necesidades que estaban, digamos, en un listado de prioridad de la municipalidad, sino para esta suerte de agenda personal, que eso lo llamo de esa forma. Es decir, para enaltecer la imagen de Katy Barriga, precisamente o probablemente con alguna afín político puede haber sido, o con cualquier otro fin, digamos, en el sentido de que ella lo que quería era que se notara que ella era la que había hecho ciertas acciones dentro de la municipalidad. Pero además, a mí me parece bastante relevante lo que conocimos también ayer, en el sentido de estos famosos collares que fueron entregados a distintos personajes que en algún minuto podrían tener la decisión de favorecerla en algo. Esa es la única razón que podría haber dado estos collares. Y eso implica que ella tenía una agenda tal vez política para que esas personas en algún minuto pudieran favorecerla. Marisa, sobre eso mismo quería plantear lo siguiente, porque yo viendo esto desde casa, digo, ¿cómo entiendo cuáles son las causas reales? ¿Por qué? No sé qué dijo su defensa con respecto a los collares, pero sí sabemos que vale dijo la menos defensa, que un galvano, que el galvano vale 14.000 pesos, que el collar vale 14.000 pesos y el galvano 40. Entonces, que era mucho más económico, que los municipios se daban galvano, y que era mucho más económico un collar, y por eso se decía el collar. Esa fue la explicación de la defensa. Claro, pero finalmente tampoco sabemos si fue tan así y si tan... No sé, no tengo idea. Yo estoy diciendo sabemos los antecedentes de lo que dice la defensa. Y lo de los osos, que estos peluches, famosos peluches, que los dieron para incentivar a los niños para las inscripciones del colegio. Pero poquito más de 17.000 pesos costaba cada collar, porque eran 17 millones y eran 1.000 collares. Aproximadamente la defensa dijo 14. Por eso lo que quiero plantear es lo siguiente, porque yo como una ciudadana más que ve este caso desde mi casa, digo, ya, yo creo que está muy mal usada la plata, todos podemos pensar igual. La defensa dice esto, ¿en qué minuto puede ser esto? Decir, vale, se justifica, le bajo por ejemplo, la gravedad en este tipo, por ejemplo, los peluches, el gasto de los peluches, o directamente hay una ley que diga, no, esto se debería haber usado para esto. Es que porque cada alcalde trabaja a su manera. Claro. Lo que pasa es que en este caso, recuerda que ¿cómo operó esto? Operó falsificando certificados, ¿cierto?, de disponibilidad presupuestaria. Sí, lo que hacía que mostrara que habían ingresos para financiar esto. Supongamos que hay una municipalidad que le va muy bien y tiene fondos disponibles y hay que comprar peluches para regalar a los niños. Perfecto, lo regalamos. El problema es que no habían dinero para hacer eso. Y adicionalmente, en el caso de las mochilas, ¿cierto? En el caso de las mochilas que entregó a un colegio privado, en ese caso se justificaron con facturas falsas. Ideológicamente falsas. Porque no decían que eran mochilas, sino que decían que eran otra cosa. Sí. ¿Ya? Y eso te demuestra que tú estás ocultando. O sea, cuando tú tienes que ocultar algo, es porque estás haciendo algo que no corresponde, ¿verdad? Eso es lógico. Entonces, esa es la operatoria que tenía Katy Barriga. ¿Para qué? Para, en el caso de las mochilas, por ejemplo, beneficiar a un colegio que le había hecho un mural donde incluía su imagen, ¿cierto?, frente a los próceres de la patria, ¿verdad? Entonces, para eso no es la municipalidad. Mira, ayer
cuando la fiscal plantea el tema de las mochilas, porque acá hay muchas aristas, dice, los fondos, las platas ocupadas para comprar las mochilas salieron del FAEP. El FAEP es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. ¿Y cómo se sacó esa plata? Bueno, se hicieron facturas. Por ejemplo, decía la fiscal, se compraron a través de esas facturas 1000 carpetas, trípticos, cosas que nunca se compraron. Con esa plata se compraron las mochilas que después llegaron a un colegio privado. O sea, facturas ideológicamente falsas y además una utilización de los recursos del FAEP, del Fondo de Apoyo a la Educación Municipal o Pública, para entregar regalos a un colegio privado. Eso es lo que pasó. A mí lo que me llama la atención en esto, y también lo pregunto a nivel de información, es cómo si ella hace esto, es porque estaba fundado en que esto ya se ha hecho muchas veces antes, tal vez, en otros municipios, en otros gobiernos, en otros... Es que ahí, si no, como alguien tan Yamila, confiada. das en un punto que a mí, y aquí discutámoslo Marisa y Kevin, clave. Es cómo es tan fácil hacer estas cosas en el municipio, cómo es tan fácil defraudar en un municipio, porque no es normal. Yo no sé cómo funcionará en otros países, pero no es normal que tengamos decenas de municipios de nuestro país, de norte a sur, siendo investigados por casos supuestamente irregulares. Y ahí algo está fallando y hay que tener una modernización de todas maneras. Sin duda, yo creo que estos casos debieran promover legislaciones que hicieran los controles adecuados de el uso de los fondos municipales, pues ya hemos visto demasiado y esperamos que ello sea así. Mientras tanto, por cierto, como hemos dicho muchas veces, la denuncia de los funcionarios públicos es clave en esto. Funcionarios públicos municipales que están observando que en sus municipalidades se están cometiendo situaciones irregulares. La Contraloría General de la República también tiene un papel fundamental aquí, porque muchos de estos casos se han descubierto precisamente por una auditoría que ha hecho la Contraloría General de la República, pero no todos esos casos han llegado al tema penal. Eso también es relevante, ¿ya? Y por eso es que este caso me parece a mí que va a tener un precedente importante para muchos otros municipios que eventualmente estuvieran o han estado realizando situaciones similares con el objeto de un uso personal. Si aquí lo que se desvía es la función pública. La función pública tiene por objeto, ¿cierto?, promover el bienestar de todo, de toda la comuna, pero nunca el beneficio personal. Y cuando se distrae, se desvía este fin público, es cuando entonces podemos entrar a establecer ahora, un delito. lo que yo creo que viene aquí, que la ley, que ahora es mucho más dura con los funcionarios públicos, el primer caso que veamos, yo creo que esto va a ser lo más efectivo, el primer caso de cárcel efectiva que veamos de un funcionario público por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de fondos, como la ley ahora es mucho más dura que antes, y ahí tú también lo podrías explicar, Kevin. Yo creo que cuando eso veamos, esto se va a frenar, estos casos que están siendo investigados, yo creo que de manera importante. Mira, lamentablemente nosotros tenemos una política, un Congreso en general, que es bien reactivo a los casos. O sea, ¿se acuerdan cuando pasó lo de las platas políticas? Tuvo que haber una comisión Enkel para que recién se hicieran normativas que eran de perogrullo. O sea, estar pidiendo raspados de olla no tenía ningún sentido. Aquí hacia adelante se ha avanzado en materia de modernización, se ha avanzado en materia de legislación, pero ustedes lo ven, pasaron los casos del caso convenio y de nuevo, ahí había un vacío que se utilizaba de muy mala manera, que era la entrega directa de recursos desde las seremías hacia fundaciones que podían haberse fundado el día anterior. Acá es exactamente lo mismo. Ahora, lo distinto de esto, y no sé si tú estás de acuerdo, Marisa, es que todo lo que ha hecho Katy Barriga está normado. Y eso es lo distinto. Acá, Katy Barriga, según lo que dice la Fiscalía, y obviamente esto lo determina la justicia, pero según lo que dice la Fiscalía, todo tiene una pena porque todo es ilegal. O sea, aquí no hay nada que legislar. No hay nada que legislar. No, Sí. Los mayores controles, a eso nos referimos como Quizás mayores controles. aumentar las penas, Sí. más control, pero si te das cuenta, o sea, el cambio en el certificado de disponibilidad presupuestaria es ilegal, el haber informado en una cuenta pública que había plata cuando no la había es ilegal, el haber utilizado factura ideológicamente falsa es ilegal, el haber contratado a alguien como periodista cuando no era periodista, el haberle permitido haber estado 1.710 días con licencia y haberle subido el sueldo durante Un 4 escándalo. años, no es solo ilegal, sino que es antiético, Marisa. Sí, claro. Lo que pasa es que además el delincuente, cualquier delincuente económico, común,
perfeccionando su forma de cometer el delito. Y eso es probablemente es un problema y hay que estar siempre atento. Por ejemplo, pensemos en el caso del audio de Hermosilla, que es un caso que no hay condena, no hay formalización, no hay nada, pero da cuenta de algunas situaciones que parecen sumamente graves. Dice, en algún minuto el abogado, ¿cierto?, le dice a este cliente, le dice por las facturas falsas. Recordemos que allí lo que se dice son facturas falsas. Y le dice, ya, ¿y cómo le pediste la factura falsa? ¿Cómo se la pediste? Recordemos, ya aprendimos del caso anterior. El caso anterior era el financiamiento ilegal de la política, donde los correos electrónicos fueron casos emblemáticos para poder comprobar, ¿cierto?, la falsificación de factura, factura ideológicamente falsa. Entonces, no se la pedí por WhatsApp. ¿Te das cuenta? Eso significa que hoy día los delincuentes económicos se están perfeccionando. Afortunadamente también, el año anterior se dictó una nueva ley de delitos económicos o una ley de delito económico donde establece sanciones mucho más gravosas para personas que cometen delitos económicos en el contexto empresarial, donde probablemente las personas que estén cometiendo esos delitos no van a acceder a penas como lo que hemos visto hasta ahora. Yo por eso digo que eso va a ser lo más efectivo, como en Estados Unidos las sanciones y las penas son tan altas que nadie se atreve mucho a cometer ese tipo de delitos. Estábamos viendo precisamente a Katy Barriga, la página del Poder Judicial ya está arriba, me informan que tipo 11 de la mañana vamos a saber las medidas cautelares si Katy Barriga queda o no en prisión preventiva. Pero Katy Barriga en la mira, algunos medios de comunicación hablan de uno de los mayores fraudes en un municipio, eran algunos de los titulares, ahí Marisa nos explicaba las diferencias, pero todo este informe lo tiene 24 horas. Podríamos decir que se trata de 55 fraudes de democracia viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo. Por lo tanto, no cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido. Interrumpimos esta nota que ya la vamos a mostrar porque la audiencia ya comenzó, les decía tipo 11 de la mañana, debiéramos saber, es lo que a mí me informan, las medidas cautelares y quedando en prisión preventiva. Y Rodrigo Álvarez Alarcón, me acompaña el abogado coordinador de litigio penal del Consejo de Defensa del Estado, Cristóbal Díaz, y las abogadas Pamela Almonacid y Fernanda Muñoz. Por la defensa de doña Katy Barriga. Buenos días, magistrado. El abogado Cristóbal Borasich Mirane. Buenos días, magistrado, y a todos los intervinientes. Marcelo Jadoiza por la señora Katy Barriga. Buen día, magistrado abogado José Miguel Barahona, también por doña Katy Barriga. Ya. Y la imputada, doña Katy, nombre completo únicamente. Buenos días, magistrado. Katy Carolina Barriga Guerra. Ya. Por la defensa de doña Ana Cortés. Buenos días, magistrado. Por la defensa de Ana María Cortés comparece el abogado Sergio Arevalo Waddington y también el abogado Marcelo Gaete Herrera. Ya. Y doña Ana, su nombre completo. Buenos días, magistrado. Mi nombre completo es Ana María Cortés González. Bien, habíamos quedado ayer entonces. Dejado pendiente para hoy las alegaciones de la defensa de doña Ana María Cortés. Tiene entonces la palabra la defensa. Gracias, su señoría, y por una cuestión de orden para que su señoría lo tenga en consideración. Yo voy a leer alegación respectiva respecto de la oposición a la procedencia de la misma y mi colega defensora dará finalmente alguna referencia respecto a antecedentes de arraigo. ¿Ya? Son dos cosas absolutamente distintas. En ese sentido, su señoría, desde ya manifestamos que la improcedencia de la prisión preventiva planteada por el Ministerio Público respecto de mi representada. Y antes de entrar al fondo de la discusión, hacer una prevención, su señoría. Aunque parezca obvio, la audiencia del día de hoy, la naturaleza de la audiencia del día de hoy, es una naturaleza jurídica procesal de discusión de cautelares. Y que lo único que se discute entonces días es ver si existe realmente la procedencia, la necesidad de cautelar alguna finalidad del procedimiento. Cualquiera sea el procedimiento que nos convocara, familia, laboral, civil, penal, que es el que hoy día nos convoca,
el objetivo siempre de una medida cautelar es una finalidad instrumental para asegurar los fines del procedimiento. ¿Y por qué hago esta prevención? Porque uno podría decir, está diciendo este abogado una obviedad. Todos los intervinientes que estamos acá hemos tomado distintas audiencias de esta naturaleza. Y la respuesta es que sí, efectivamente. Usted, ¿quién más que nosotros, su señoría, cuántas audiencias de cautelares ha revisado? Pero esta audiencia, y no me puedo abstraer de eso, evidentemente tiene un componente mediático, un componente comunicacional, que no solo supone el interés de la prensa del sector justicia, sino que de otros sectores de la prensa o de otros ámbitos de nuestra vida social. ¿Y por qué hago esta prevención? Y es una prevención incluso para mí mismo. Porque lo relevante, su señoría, y en eso voy a centrar mis alegaciones, son las consideraciones jurídicas respecto de la procedencia o no de una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva. Lo que se debe discutir entonces y lo que debemos precisar es por qué podría ser procedente privarle de libertad a mi representada. Eso es lo relevante. Y haciéndome cargo de esta alegación, que tiene un componente público esta audiencia, desde ya despejar, su señoría, que mi representada no es ninguna figura pública, sino que por el contrario, es una madre trabajadora, sostén de su hogar, que ha trabajado siempre en el sector público y que respecto de ella, Ana María Cortés, no la imputada, doña Ana María Cortés, se tiene que resolver si es procedente que se le prive de este derecho fundamental que resulta ser la libertad ambulatoria, derecho fundamental reconocido en la Constitución, artículo 19, número 7, y los tratados internacionales ratificados por Chile respecto de esa materia. No hay que olvidar entonces que la prisión preventiva siempre tiene un carácter excepcional, y la prisión preventiva solo procede cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar los fines del procedimiento. Un lugar común que decimos siempre los defensores o en las alegaciones de esto: la prisión preventiva no es una pena anticipada. En consecuencia, señoría, si la medida cautelar que hoy día estamos discutiendo, prisión preventiva, tiene una finalidad instrumental, lo relevante es ver cuáles son los fines del procedimiento penal. Los fines del procedimiento penal dicen relación con, primero, establecer si determinado hecho reviste caracteres de delito. A continuación, ¿quiénes serían los autores de ese delito? Eventualmente, adoptar la medida de protección respecto a las víctimas que puedan haber sido afectadas por ese delito. Y finalmente, que en sede jurisdiccional se establezca si la persona imputada por los hechos es culpable de los mismos o finalmente se absuelva de no serlo. Estos objetivos del procedimiento penal son los que se deben tener en vista para ver si es procedente entonces la medida cautelar de prisión preventiva. Si uno dijera, si la respuesta es positiva, sí, alguno de estos objetivos debe cumplir por una prisión preventiva y no existe ninguna otra medida cautelar, pues bien, la prisión preventiva sería procedente. Y uno empieza desde ya, entonces en el caso de mi representada, a adelantar la respuesta. ¿Hay alguna necesidad de imponer la prisión preventiva para lograr alguno de los fines del procedimiento en este caso? Y la respuesta creemos que es categóricamente negativa. Por consiguiente, solo por esa lógica argumentativa uno puede entender la improcedencia de la prisión preventiva. Dicho lo anterior, las cautelares, en general, supone siempre que se deba demostrar por quien la está solicitando que existe un humo de buen derecho o un peligro en la demora. Un humo de buen derecho, que en términos penales significa justificar la existencia del hecho punible y los antecedentes de participación, y el del peligro en la demora, que en términos penales lo traducimos a la necesidad de cautela.
Esta discusión de cautelares, recién es lo que hemos hecho referencia a lo que se dice en la doctrina procesal respecto de cualquier cautelar, ¿se encuentra normada en alguna parte en el Código Procesal Penal? Y la respuesta es categóricamente sí, todos lo sabemos, en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que nos dice cuáles son las hipótesis de procedencia de la prisión preventiva. Y en ese contexto, como lo adelanté y voy a ser consecuente con esa alegación, voy a ir haciendo el análisis de cada una de las hipótesis del artículo 140 del Código Procesal Penal en el caso de mi representada. Y para eso, su señoría, lo relevante entonces son los hechos de la formalización, qué antecedentes existirían para justificar estos hechos y cuáles son los hechos que se le imputan a mi representada. Y desde ya, por consiguiente, su señoría, agradezco que todos los intervinientes tengamos a la vista, para poder hacer las citas respectivas de página, de qué es lo que se está formalizando a mi representada, y yo lo podré indicar con la página. Desde ya agradezco al Ministerio Público habernos facilitado toda esta minuta para poder hacer una alegación rigurosa en términos jurídicos. E insisto, antes de entrar al caso concreto de mi representada, desde ya comparto todos los argumentos que se han expuesto por mis predecesores respecto de la inexistencia del delito de fraude al fisco. Y a esos me remito. Pero vamos ahora a los hechos. ¿Qué nos dice el Ministerio Público respecto de mi representada? Y hago la prevención respecto de mi representada porque tengo que nombrar a otra coimputada, porque así lo plantea el Ministerio Público, pero al parecer imputando participación o queriendo englobar también a mi representada. Basta leer o escuchar, como lo hizo el tribunal y lo hicimos todos, la formalización para escuchar que se refiere a que la imputada Barriga habría creado, ni siquiera habría creado, o sea, habría dictado un decreto alcaldicio en virtud del cual se cambian competencias en distintos órganos internos de la municipalidad y que en virtud de ese cambio de competencias buscaba saltarse los organismos de control y fiscalización. Y en ese sentido, ¿para qué todo esto con el objetivo de defraudar al fisco? Fíjese, señoría, eso es lo que dice literalmente la formalización. Yo estoy leyendo la página 2 de la formalización. Primera pregunta obvia que uno se puede hacer. ¿Qué en los hechos de la formalización, qué se le está imputando a mi representada respecto de este decreto alcaldicio? ¿Cuál es su participación en esos hechos? Y la respuesta, uno dice, la verdad que cuesta encontrarla, su señoría. Uno dice, ¿cuál es la participación en la redacción del decreto alcaldicio? En ese sentido, su señoría, estamos viendo parte de la defensa de Ana María Cortés, funcionaria pública que trabajaba con Katy Barriga. Esto es lo previo que va a suceder antes que sepamos las cautelares. Por eso yo decía que a mí me señalaban que a las 11 de la mañana alrededor nosotros vamos a saber si la exalcaldesa Katy Barriga, que ahí la estamos viendo en imágenes, irá o no a prisión preventiva. La veíamos en algunas imágenes que tenía este como pulserita del Arcángel Miguel que lo tocaba, que bueno, se ve toda la preocupación que puede tener una persona previo a cuál va a ser el resultado de lo que aquí declara. Sí, lo que está haciendo el abogado ahí, bueno, primero es explicar algo que es común en general a todas las defensas cuando se discute una medida cautelar como la prisión preventiva, que es decir, bueno, ¿es necesario realmente privar de libertad a una persona en un caso como este? ¿Ya? Entonces, él hace esta argumentación general respecto de que la prisión preventiva tiene que ser como la última medida, la más drástica y que debe ameritar. Y luego empezó a hablar, ¿cierto? Y seguramente va a seguir en eso, en relación a discutir la participación de su representada en los hechos, o sea, desligándose un poco de la imputación general.
porque de esa manera puede, evidentemente, si se desliga en la participación, puede tener un resultado menos gravoso si es que logra convencer al juez de que ella no tuvo la misma participación que Katy Barriga. Claro, veamos un poquito el momento cuando se inicia esta audiencia, esta parte final que vamos a saber las cautelares, qué es lo que sucede y cómo ahí Katy Barriga se ve un poquito con la voz más entrecortada y se nota una clara preocupación que es muy humana en este momento. Mira, pasamos a revisarla. Buenos días, magistrado. Katy Carolina Barriga Guerra. Ya, por la defensa. Ahí ella da su nombre, veíamos en otras imágenes cómo se tomaba la pulsera, que se la sacó del puño también y la tocaba del arcángel Miguel. Son momentos tensos, son momentos difíciles para cualquier persona, independiente de que cuál sea el resultado, qué es lo que determine la justicia. Son momentos angustiantes para podemos cualquiera. escucharlo de nuevo, ¿no? Para dejarlo bien claro, ponga atención en cómo está Katy Barriga, en su tono de voz. Buenos días, magistrado. Katy Carolina Barriga Guerra. Ya, por la defensa. Buenos días, magistrado. Katy Carolina Barriga Guerra. Muy lejos de lo que fue el primer día, ¿no?, de la audiencia. Ahora yo me pregunto también qué sentirá ella al escuchar, por ejemplo, las declaraciones del abogado, en este caso de la defensa de la imputada que está de Ana María Cortés, de que fue finalmente su círculo más íntimo y que hoy gran parte de su círculo, para también librarse un poco de los cargos, deciden hablar y mostrar pruebas también, ¿no? Para ella debe ser muy fuerte ver a su equipo de confianza en contra de ella. Absolutamente. Bueno, sobre Ana María Cortés, para dejarlo claro, el Rafa nos manda la información. Ella trabajó entre el 2017 y el 2019 en la municipalidad. Primero fue directora de Desarrollo Comunitario y luego se desempeñó como directora secretaria comunal de Planificación, la SECPLA, y ahí es donde la Fiscalía la vincula a que ella estaba en un cargo donde se hacían las compras y las licitaciones y por lo tanto se tenía conocimiento por parte de Ana María Cortés que no existía un superávit de plata, sino que un déficit del que Katy Barriga no le gustaba hablar. Por ahí vendría la vinculación de Ana María Cortés, que también es muy cercana a Katy Barriga y que ahora el abogado bien lo dice, se empieza a desmarcar. Claro, es que estos delitos que se cometen en contexto de no una organización, pero sí un grupo de personas que cometen un delito, necesariamente necesita, ¿cierto?, de la colaboración de otros. Katy Barriga por sí sola no podía hacerlo, necesitaba de gente que pudiera, ¿cierto?, de alguna manera falsificar estos certificados, mostrar estas cuentas, ¿cierto?, con superávit, hacer las compras, decidir las compras de todos estos insumos que no eran necesarios, por lo tanto, era necesario. ¿Podía Ana María Cortés no hacer eso? Obviamente que sí. Si ella estaba en la conciencia de que todo lo que se estaba haciendo era irregular, no debió haberlo hecho. Y debió haber denunciado, además. No sé si haber renunciado, pero haberle denunciado. Denunciado, sí. Claro. Primero haberle representado la ilegalidad de lo que estaba sucediendo. Y si ella tenía la certeza de que se estaba cometiendo un delito, debía haber denunciado. Por cierto, es la obligación que tienen todos los funcionarios públicos cuando en el desempeño de sus funciones pueden ver que se está cometiendo un delito, tienen la obligación de denunciar a la policía, al Ministerio Público, este delito. Yami, tú decías, muy distinta la actitud de Katy Barriga a lo que veíamos el lunes. ¿Cómo lo ven ustedes? Para abrir un poquito esa conversación de cómo está Katy Barriga hoy. La que veíamos llegar el lunes era... O sea, incluso muy confiada, soy estoica. inocente, aquí no va a pasar nada, yo voy a demostrar de la cobertura, la misma que han dado para culparme, para los argumentos de mi defensa. Aquí se ve otra Katy Barriga. ¿Y te acuerdas que el primer día qué dijo cuando entró? Cuando salga voy a dar declaraciones, voy a conversar con todos. ¿Qué pasó cuando salió? Salió por otra puerta, no quiso hablar con nadie porque empezó a ver realmente las pruebas que tenían del otro lado. Ayer estaba muy canchera dentro del auto, cuando se pasó al asiento de atrás. La vimos con una pierna arriba, haciendo live. De hecho, después hay una en 24 horas vi que hacen una toma del auto y ella está viendo sus propias historias para ver se ve cuánta gente lo estaba viendo. O sea, ayer estaba un poco también más relajada, pero hoy la veo completamente complicada, pero lo que sí, yo pienso en la gente de Maipú. No puedo evitar estar pensando en la gente de Maipú, porque Maipú ha sido, como dijo Leo temprano, hoy el punto rojo de la delincuencia, lamentablemente, que creo que ahí el alcalde va a tener que tomar medidas urgentes, sino que también Katy Barriga hoy
imputada por los 31.000 millones de pesos. Entonces yo siento que el pobre gente de Maipú como que se ha visto expuesta y golpeada por todos lados. Sí, es súper interesante lo que dice Yamila, porque habría que ver, por ejemplo, qué presupuesto se invirtió en seguridad en Maipú. Si hoy día estamos viendo que Maipú tiene un nivel de delincuencia increíble, donde incluso hay un lugar, al día de ayer se descubrió un lugar donde se llevaba a la gente víctima de secuestro. De tortura, y encontraron allí restos humanos. Entonces, en Maipú. Entonces, la verdad es que nos parece que ahí están las consecuencias de haber administrado probablemente mal unos fondos, en vez de gastarlos en peluche, en vez de gastarlos en mochila, en collares. Probablemente era necesario gastarlo en mayor seguridad para los vecinos. Bueno, y no solamente en seguridad. El matinal, el Renace tu Mañana, lo hacían en un lugar donde para hacer el matinal le cortaban el agua a los vecinos. Y esto lo dice la Fiscalía en la audiencia, en la copa. O sea, imagínate que la alcaldesa, que tiene que estar preocupada de su gente, decididamente hacía un programa de televisión y le cortaba el agua a la gente para hacer el programa de televisión. O sea, ya... Yo sí sé, yo voy harto a Maipú y me toca hacer hartas actividades. Sí sé, por ejemplo, que parte de los detractores, incluso gente que la apoyaba en su minuto, sí les daba mucho pudor y sí se avergonzaron mucho en algún minuto de estos bailes o de estas canciones de Maipú, o cómo incluso se los estaba catalogando en su minuto con este estilo más, no sé si llamarlo televisivo, porque incluso es injusto con el mundo de la televisión, pero una cosa más farandulera. Más show. Claro, más de show que de ejercer un municipio. Eso yo sí sé que era un sentir bastante amplio en la comuna de Maipú. Pero mira, estábamos recién, yo los había invitado a ver una nota de cómo estaba funcionando esto, cuáles son las acusaciones hacia la exalcaldesa de Maipú, que lo tuvimos que cortar porque comenzó la audiencia de formalización, pero pasamos a revisarla ahora. Podríamos decir que se trata de 55 fraudes de democracia viva, 28 fraudes de Vitacura, 20 de Algarrobo e incluso 914 veces lo defraudado por la exalcaldesa Karen Rojo. Por lo tanto, no cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantiosos que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país. La frase insignia es su cuestionada administración, la que registra, según la indagatoria, un déficit superior a los 30.000 millones de pesos. No hay un hecho similar, dijo la Fiscalía en el segundo día de su formalización. No respetó los límites, agregaron los persecutores, que aseguraron que la exalcaldesa Katy Barriga, entre muchas irregularidades, solo buscó exaltar su figura. Sin embargo, tenía un fin en particular, que era enaltecer una gestión y que era enaltecer no al municipio de Maipú, sino que la imagen de la imputada Katy Barriga. Objetivo por el que habría modificado órganos y flexibilizado instancias de control, accediendo a un mayor presupuesto. Mecanismo que a la vez, según la Fiscalía, permitió a su círculo cercano utilizar millonarios montos para diversas actividades e iniciativas. Ninguna contemplada en los presupuestos anuales aprobados por el Consejo Municipal. Algunas de las decisiones de Barriga tuvieron como ejemplo las administraciones alcaldicias de cuestionados municipios como el que lideró Felipe Guevara y Raúl Torrealba. ¿Qué nos contesta el señor Felipe Contreras? Este decreto es copia del que tenía Loanechea, y otras municipalidades, como Vitacura también. Yo le di la idea. La final era primero delegar las firmas para que el alcalde no esté firmando todo y hacer más eficiente. El mecanismo denunciado según la indagatoria permitió la realización de megafestivales, la implementación de una criticada granja alimentaria e incluso la pintura dorada de un vehículo municipal. Gastos que habrían provocado la endeudada bola de nieve que se habría intentado ocultar, como reveló un audio del entonces director jurídico del municipio en junio de 2020. Yo también intento responder lo más escueto posible. Y no escriba cosas, por ejemplo, decide hablar de déficit, hablar de ilegal, porque son cosas que nosotros de verdad no vemos. Y si la jefa le escribe, le responde de manera más corta, usted también, porque eso quiere decir que es mejor hablarlo en persona. Otra instrucción, jamás mencionar la palabra deuda, mucho menos déficit, lo que debía ser ocultado en presupuestos modificados. Si algún concejal decidía denunciar, como se reveló en un chat de WhatsApp con directores de varios servicios del municipio, debía ser amedrentado de inmediato en redes sociales. Hagamos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido. Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle
Da lo mismo, puta, el donoso, infiel, te comía a tus secretarias. La guerra sucia nomás. Por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters. Jornada de acusaciones que también involucró a su marido Joaquín Lavín, diputado que supuestamente habría tenido importante injerencia en las decisiones municipales. Por esto, en el Congreso, fue enviado a la Comisión de Ética. El mismo Joaquín Lavín lo llamaba y le pedía explicaciones de que por qué no se podían hacer estos eventos, ¿no es cierto?, que estaban contemplados, digamos, en la gestión de la alcaldesa. Entre los montos cuestionados destacan los casi 55 millones de pesos para la compra de 30.000 peluches con la imagen corporativa del municipio y los más de 18 millones en collares Swarovski entregados a ministros, al exalcalde Felipe Guevara, la modelo Marlene Olivarí o la diputada comunista Carmen Hetz, quien lo devolvió tras recibirlo en su cumpleaños. Compra que es completamente improcedente, por cierto, y que se hace a un título prácticamente personal, porque no se ha prestado ningún servicio. Y en ese contexto se trata de decir, ¿pero qué tiene que ver ella con Carmen Hetz si no empleada de la municipalidad? Sí, pero ella es diputada del distrito. Entonces, como una especie de reconocimiento a la autoridad se le entrega. Otro monto cuestionado, los 110 millones que recibió la denominada periodista fantasma Andrea Monsalve. Casi 50 licencias médicas presentó en 3 años, luego que Katy Barriga le diera una cachetada. Y es por esa razón que ella después es trasladada a la DIPRESEC, es destinada o enviada a un psiquiatra, le dice, no tengo nada, no tengo con quién conseguirme otra licencia, si no estoy enferma. Nuevos antecedentes en una nueva jornada de formalización en la que se pudo conocer la defensa de Katy Barriga. ¿Estás tranquila, Katy? ¿Cómo no voy a estar tranquila? Que no ha hecho nada, no tiene miedo a nada. Este jueves finalmente surgirá una definición. El Ministerio Público asegura que existen antecedentes suficientes para que se decrete la medida más gravosa, lo que provocaría que Katy Barriga preventivamente termine tras las rejas. Ahí está entonces parte de lo que ha sido, están las acusaciones, por supuesto, y parte de lo que ha sido estas jornadas de formalización hacia la exalcaldesa Katy Barriga.